están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Aquí estamos otro día más conmigo. Ustedes ya me conocen, yo soy Andy y el día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de temas de psicología. Ha estado rondando por mi cabeza una pregunta que justamente surgió de nuevo a partir de redes sociales, que empecé a ver justamente como muchas personas empezaban a decir acerca de padres y madres narcisistas. Y en ese momento yo dije, yo en inglés me dije, oh my goodness, dije, ok, está bien, justamente que hablemos del tema porque sucede y creo que viene como que a tocarse más ese tipo de temas también, porque si nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en las películas más recientes de Disney, por ejemplo, Coco está muy reciente, que ganó justamente el Oscar, que fue Encanto, entre muchas otras, trata justamente acerca de cómo vamos enfrentando, digamos, los traumas generacionales y cómo es que vamos como que curándonos acerca de eso al respecto, ¿no? Entonces, el tema o el asunto de hablar de padres narcisistas resulta ser algo muy interesante, además de algo muy importante. Sin embargo, que justamente lo que creo que le falta justo como a estos trends o a estos videos en los cuales se explican acerca de padres narcisistas, es decir, a ver, no tú solamente agarres y dices, no sé, por ejemplo, igual este TikTok de 10 dedos, ¿no? Baja 10 dedos para saber si tienes un madre o padre narcisista, ¿no? Y si bajas, no sé, 9 dedos o si bajas 8 dedos dices, no, sí, mi mamá, mi papá es narcisista, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque volvemos a este asunto que yo he querido trabajar con ustedes acerca de las etiquetas, ¿no? Vamos por el mundo y decimos, es el diabético, es el narcisista, el bipolar, o no sé qué, no, todas esas personas que padecen y viven justamente con, digamos, estas dificultades para su vida, estas enfermedades, estas complicaciones, son una persona detrás, o más bien son una persona y no justamente son el trastorno o son la enfermedad, ¿no? Es Juanito Pérez, es Andrea Vadillo, es, no sé, Chuchito, o sea, son muchas personas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no existe como que coherencia en esta situación en la cual pongamos primero el decir, mi mamá es una narcisista o es la narcisista de mi mamá. Pues no, ¿ok? Entonces, para hablar justamente acerca de este asunto vamos a justamente guiarnos por esta misma línea, que cuando hablamos de narcisismo hablamos justamente de una característica de la personalidad. Una cosa es tener un trastorno narcisista de la personalidad y otra cosa es tener rasgos narcisistas dentro de todo lo que es nuestra personalidad. Para esto volvamos a lo que es la personalidad, ¿no? Ya digamos con un poco más de conceptos ya conocidos. Imaginemos que la personalidad en sí es un cuadro, imaginemos que es una pintura o que es un arco iris, ¿no? Tiene muchos colores, muchas formas, muchos dibujitos y todo. Todo esto es nuestra personalidad. La personalidad en sí se consolida hasta que ya somos adultos. Y según los libros que yo había estado leyendo y según lo que yo había estado viendo, uno en sí se vuelve adulto tanto políticamente como biológicamente, fisiológicamente hasta los 21 años. Esto en hombres y mujeres. O sea, nos volvemos adultos hasta los 21 años. Entonces, ya es en ese momento cuando tu cerebro y tu personalidad ya se consolidan y ya dicen, yo soy así. Y tan se acabó, ¿no? O sea, así soy. En respecto a el tipo de carácter que uno tiene, los gustos que tiene, cómo reacciona ante ciertas circunstancias y tan. Entonces, justo la personalidad, todos estos dibujitos que les estoy como que diciendo en forma de metáfora, son todas estas experiencias y situaciones que tuvimos desde niños hasta que nos consolidamos como adultos, y entonces ya a los 21 años ya tenemos como ciertas ideas y cierta forma de relacionarnos con los demás muy específicas. Dejando de lado todo este asunto de los signos y todo, que a mí en lo personal me gusta entrarle justamente el tren del mame, pero si estamos hablando de psicología, obviamente no vamos a meter el te pasa esto porque eres Géminis, ¿no? Entonces, junto con ello, por ejemplo, para empezar justamente a identificar qué tipos de rasgos de personalidad tenemos, se utilizan diferentes test de personalidad. Uno, por ejemplo, conocido como el Minnesota o como el inventario multifacético de personalidad Minnesota, y otro justamente que es otro manual, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, manual de trastornos de la personalidad o manual algo de la personalidad de Vicente Caballo. Eso por mencionar solamente algunos de los tests de personalidad que existen. Entonces,
Dentro de estos test de personalidad, hagan de cuenta que los que nos va a aparecer, por ejemplo, va a decir tanto puntaje de narcisismo, tanto puntaje de obsesivo compulsivo, tanto porcentaje de depresivo, tanto porcentaje de ansioso, tanto porcentaje de no sé qué. Y entonces, con esto no quiere decir que tengamos ya un trastorno de ansiedad, uno depresivo, uno bipolar, uno TOC. No, por supuesto que no. Simplemente está diciéndonos que tenemos cierto porcentaje de narcisismo, o sea, es decir, tenemos cierto porcentaje de ser sí narcisistas, cierto otro porcentaje a lo mejor a tendencias depresivas o que seamos una persona con tendencias depresivas, entre otras cosas, ajá. Más no ya nos está diciendo, no, es que tú ya tienes tal y tal y tal trastorno, tú tienes como 5 o 6 trastornos, no. Solamente nos está hablando de las características de nuestra personalidad. Es por ello que no basándonos justamente en un test de TikTok de decir baja 10 dedos y así vas a saber si tu mamá o papá es narcisista, pues por supuesto que no, porque ni siquiera le estás haciendo o ni siquiera tienes justamente a un profesional ahí de salud, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, que justamente te ayude a analizar este tipo de test y digas, ah, ok, sí, puede que a lo mejor y con el test, que sea verdad, yo te creo, ¿no? O les creo, hayan bajado 8 dedos, ¿no? O hayan dicho, diablos, o sea, como que nada más me quedan 2 dedos, bajé 8, de que mi mamá o mi papá es narcisista, ¿no? Ok, te creo. Pero eso ya no quiere decir que tu mamá o tu papá sea un tipo de Joker ahí escondido o ahí, ¿cómo decirlo? Manifestado en tu vida. Que ojo, no estoy justamente invisibilizando a aquellas personas que sí pueden llegar a tener padres o madres que sí tienen un trastorno. Aquí división, rasgos de personalidad o ya el trastorno en sí, o sea, completamente. No estoy como que invisibilizando a las personas que ya tienen ya como tal el trastorno que es así, ya se pueden digamos como que acercar o asimilar un poquito más a, entre comillas, lo que se puede como representar en pocas palabras cómo es una persona narcisista. Por ejemplo, si nos acordamos del Joker, si nos acordamos de la madre de Cruella de Vil, en otro de mis videos que ya igualmente había hecho, pues entonces ahí sí ya podemos decir, ah, ok, tan, pero mientras tanto no. Entonces es lo que hay justamente que diferenciar. Si no tienes tú un test de personalidad de tu mamá o de tu papá, no puedes ya decir, ah, sí, tiene un trastorno de personalidad narcisista. No, puede que tenga justamente rasgos narcisistas y a decir verdad, todos en cierto grado lo tenemos. Lo que pasa es que cuando una persona ya tiene un trastorno de personalidad es porque ya rebasa, digamos, esos límites normales de narcisismo que todo el mundo tenemos, ¿ok? O digamos que la mayoría de las personas como que tiene un estándar, ya rebasa ese estándar. Ahora, hablando justamente de este trastorno, vamos a volver a mencionarlo utilizando el DSM-5, porque bueno, no he obtenido el nuevo DSM, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita, que justamente se define como un patrón dominante de grandeza, fantasía, comportamiento, necesita admiración, falta de empatía, manifiesta 5 más de los siguientes hechos: sentimientos de grandeza y prepotencia. 2. Absorto de fantasías, éxito, poder, brillantez, belleza, amor ideal ilimitado. 3. Sentirse especial solo puede ser relacionado con alto estatus. Por ejemplo, por esta parte de sentirse especial relacionado con alto estatus no es el caso, pero por ejemplo, si recordamos la saga de Harry Potter a Draco Malfoy, pues por ejemplo él sí pertenecía a una familia de magos que era rica, que tenía poder, que tenía ciertas, ¿cómo se llama?, beneficios, entre otras cosas, pues entre la comunidad de magos. Entonces, por ejemplo, en ese sentido sí puede como que tener ese sentido de grandeza, de brillantez, de que yo acá soy y tengo y todo. ¿Qué otra cosa? Puede tener 4, necesidad excesiva de admiración, que a cada rato le estén diciendo lo perfecto que es o tan. 5, sentimiento de privilegio, expectativa razonable de trato favorable o de cumplir expectativas, ¿ok? Igual necesita sentirse privilegiado. 6, carecer de empatía, no identificar con sentimientos o no identificar justamente sentimientos o necesidades de otros. Esto es como lo principal que caracteriza a las personas que tienen algún rasgo de personalidad narcisista o que ya tienen justamente un trastorno de personalidad narcisista. Es esta falta de empatía de decir, ok, no siento lo que tú sientes, no siento, si estás pasando por un momento difícil, no se saben poner en los zapatos de los demás, comillas, no expresan justamente como que este sentimiento de tristeza o de dolor o de frustración por parte de otras personas. Para ellos es como un meh. 7, envidia a los demás. Y 8, arrogancia y superioridad. Entonces,
Ahora que explicamos justamente, digamos, estas dos partes, vamos volviendo, o bueno, a centrarnos otra vez. Rasgos de personalidad son justamente rasgos pueden tener o podemos tener todos, ¿no? Digamos que hay un nivel estándar en donde todas las personas como que sí tenemos estos rasgos narcisistas. Algunas personas pueden tenerlos un poquito más altos, pero justamente aquellas que sobrepasan esta barrera como del estándar son aquellas que ya se pueden determinar con un trastorno de personalidad narcisista y no lo puedes diagnosticar por medio de un trend de TikTok levantando los dedos. Ok, está bien, no estoy diciendo justamente de que los rasgos estén mal, porque de hecho varios psicólogos y psicólogas que yo he visto sí han hablado justamente del tema, pero justamente ellos también justo como que te ayudan a identificar esas conductas y te ayudan también, incluso te dan consejos de qué hacer si tú identificas, por ejemplo, esto. Y obviamente cuando uno tiene cerca de sí una persona narcisista no vive como de la mejor forma, porque ya ha definido justamente estos comportamientos y estas conductas que tienen las personas, pues siempre se trata de ellos, por decirlo así, nunca se trata de ti. Por lo tanto, justamente esto pues puede afectar justamente en tu persona mucho, poco, depende justamente de cuánto tiempo convivas con estas personas. Y pues si son tus padres, pues vaya, el asunto está un poco cañón, está fuerte el asunto. Entonces justamente lo que nos ayudan más a identificar los psicólogos es como estos comportamientos. Más no les están diciendo así les pueden diagnosticar a sus papás. No, error, o sea, completamente. Y si algún psicólogo les dice eso, sí, con esto ya puedes diagnosticar a tus papás, pues miren, qué tremendo error, porque justamente lo que se ocupa es un test de personalidad y saber exactamente o saber a más profundidad cómo piensa esta persona, ¿ok? Entonces, en caso de que ustedes llegaran a identificar algún tipo de conductas como que sus padres se comparen contigo, por ejemplo, que digan, yo a tu edad, yo hacía justamente más cosas y no me estoy quejando, tú no sabes hacer nada, no sé qué, te hacen justamente sentir menos, pues por eso que les digo que existe esta frase como de siempre se trata de ellos, nunca se trata de ti. Tú llegas a lo mejor a contarles algún logro que es muy importante para ti, para ellos es como de ay, pues sí, pero pues mira, o sea, yo a tu edad lo hacía mejor, o hay personas mejores, mira, ¿sabes qué? Ni siquiera te emociones tanto porque pues ni está tan bueno o ni lo hiciste tan bien. Que se antepongan siempre, o el hecho, por ejemplo, de que jamás cumplan con sus expectativas, ¿no? Por ejemplo, incluso si tú estuvieras estudiando la misma carrera que tu mamá o que tu papá y siempre existiera como que esta comparación de no, te falta, no, esto, no, lo otro, no, aquello, estás mal. Aunque justamente tú lo hayas hecho con tu mejor esfuerzo, un papel de un padre o una madre debería ser más bien como decir, lo hiciste muy bien, estoy feliz por ti, o incluso hasta estoy orgulloso de ti, ¿no? Pero si existe justamente esta parte en la que te dicen, yo lo hacía mejor, tú no sabes, eres un idiota, pues no. Y al mismo tiempo están minimizando lo que sientes, justamente poniéndose a sí mismos primero, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, mamá, es que yo estoy triste por tal y tal cosa, ay, no, pero fíjate, yo estoy pasando por cosas peores y tú no, y no sé qué te pasa y tan. Pueden ser hasta cierto justamente tipos de conductas de ese estilo. Ahorita justo lo que estoy tratando de explicar no es tanto qué conductas son, sino la diferenciación justamente de ya decir, ah, sí, mi mamá o mi papá tiene un trastorno o no lo tiene, solo tiene rasgos de personalidad. Y pues finalmente, si llegan a identificar algún tipo de conductas de este estilo, lo que podrían hacer justamente es empezar a poner límites, que es una cosa muy difícil, pero vaya, necesaria justamente para que ustedes puedan como que sanar esa parte en la que pues sus padres como que no están como muy presentes, digamos, ¿no? Y también pedir ayuda de un profesional, es decir, preguntar, investigar más en páginas que justamente son buenas y que te dan justamente información verídica, y acercarte con un profesional también que te esté dando justamente información verídica y que no te diga, ah, sí, sí tiene trastorno de personalidad, sí viste este TikTok, no. Ok, esos son red flags. De hecho, me gustaría hacerles un video de red flags de psicólogos, pero bueno. Muchas gracias por ver este video, cuídense muchísimo y nos estamos viendo el próximo viernes, ¿ok?